Encontré el diario de mi mejor amiga y descubrí que había estado saboteando mi vida durante 16 años. Todo empezó cuando encontré el diario de Elena. Elena y yo hemos sido mejores amigas desde los 12 años. Ahora tenemos 28, y ella es prácticamente mi hermana. Vivimos en departamentos contiguos, compartimos Netflix, llaves de emergencia, y hasta tenemos un fondo común para emergencias. Cuando mi mamá murió hace 2 años, Elena durmió en mi sofá durante un mes entero solo para asegurarse de que no hiciera ninguna estupidez. Cuando su novio la engañó el año pasado, yo fui quien lo confrontó y casi me mete en una demanda por amenazas. Así de unidas estamos. O estábamos. El martes pasado, Elena tuvo que viajar de emergencia porque su papá se fracturó la cadera. Me pidió que fuera a regar sus plantas y a revisar que todo estuviera bien en su departamento. Tengo las llaves, obviamente, así que no era nada raro. Fui después del trabajo, regué las plantas, revisé que no hubiera fugas o algo así, y estaba a punto de irme cuando me di cuenta de que había dejado mi cargador ahí la semana anterior. Fui a su habitación a buscarlo, y ahí fue cuando lo vi. Un cuaderno de pasta dura, color vino, medio escondido entre la cama y el buró. No era algo que hubiera visto antes, y Elena y yo literalmente nos conocemos todos los rincones de nuestras casas. Me dio curiosidad, no voy a mentir, pero jamás se me habría ocurrido abrirlo si no hubiera visto mi nombre en la portada. Decía para Sara con su letra perfecta de siempre. Pensé que tal vez era algún regalo o carta que había estado preparando para mi cumpleaños, que es el próximo mes. Elena siempre hace cosas súper elaboradas y sentimentales para los cumpleaños. Así que lo abrí esperando encontrar algo lindo. Lo que encontré me cambió la vida para siempre. No era un regalo, era un diario. Un diario detallado, meticuloso, obsesivo, de los últimos 16 años de mi vida. Cada página tenía fechas, lugares, conversaciones textuales, hasta descripciones de lo que llevaba puesto. Había fotos mías que yo no sabía que existían, pegadas con cinta en las páginas. Fotos de cuando estaba dormida en su sofá. Fotos mías en el trabajo tomadas desde la calle. Fotos de mi departamento desde su ventana. Pero eso no era lo peor. Lo peor eran las notas al margen. Comentarios como: hoy Sara se veía especialmente hermosa con ese vestido azul. Me costó trabajo no tocarle el cabello durante toda la cena, o Sara mencionó que le gusta David del trabajo. Necesito investigar más sobre él. No puede ser bueno para ella. Seguí leyendo con las manos temblando. Había páginas enteras dedicadas a analizar cada una de mis relaciones. Elena había recopilado información sobre todos mis novios, dónde trabajaban, sus horarios, sus debilidades. Había transcripciones de conversaciones que había tenido con ellos sin que yo lo supiera. Había planes para protegerme de relaciones tóxicas. Encontré una sección completa sobre Miguel, mi exnovio con quien salí hace 3 años. Elena siempre me había dicho que le daba mala espina, que era demasiado controlador, que me merecía algo mejor. Yo no lo veía así, pero al final terminamos porque él empezó a actuar muy raro, paranoico. Decía que alguien le estaba siguiendo y que habían entrado a su departamento. Pensé que estaba volviéndose loco. Según el diario, Elena había estado siguiéndolo durante meses. Había entrado a su departamento varias veces, movía sus cosas apenas lo suficiente para que lo notara pero no pudiera estar seguro. Había creado perfiles falsos en redes sociales para acercarse a él y después empezar a mandarle mensajes amenazantes desde cuentas anónimas. Incluso había puesto una nota en su coche diciéndole que se alejara de mí. Miguel no estaba loco. Elena lo había vuelto loco. Pero ahí no terminaba. Había secciones sobre todos mis exnovios. Cada uno había terminado conmigo después de empezar a tener problemas raros. Carlos pensaba que alguien había robado dinero de su cuenta bancaria. A Andrés le llegaban pizzas que no había pedido a su casa a las 3 de la mañana, todos los días durante un mes. Roberto juró que alguien había estado durmiendo en su cama cuando él no estaba porque encontraba cabellos que no eran suyos. Todos eran cabellos de Elena. Siguiendo leyendo porque no podía parar, aunque ya tenía náuseas. Había fotografías de todos ellos, direcciones, rutinas diarias. Había notas sobre cómo cada uno representaba una amenaza diferente para nuestro vínculo y como Sara es demasiado confiada, necesita que alguien la proteja de sus propias decisiones. Pero lo que me destrozó completamente fue la sección sobre David. David es mi novio actual. Llevamos saliendo 8 meses y es la primera relación seria que he tenido en años. Es dulce, inteligente, me hace reír, y por primera vez en mucho tiempo me siento realmente enamorada. Elena conoce todo esto. Ha cenado con nosotros, ha salido de cita doble con su último novio, incluso me ayudó a elegir el regalo para su cumpleaños el mes pasado. En el diario, David aparece marcado con un símbolo rojo. Un símbolo que Elena había usado para marcar amenaza a nivel máximo en una especie de leyenda que tenía al principio del cuaderno. Había páginas y páginas sobre él. Elena había estado siguiéndolo igual que a los demás, pero esta vez había escalado. Tenía fotos de él entrando y saliendo de mi departamento.
Tenía su rutina completa de ejercicio, sabía a qué gimnasio iba y a qué hora. Sabía dónde trabajaba, qué proyectos estaba manejando, incluso tenía el número de su jefe. Pero lo más terrorífico era la sección titulada Estrategia Final. Elena había estado planeando arruinar la vida de David de una manera que haría que todo lo que les hizo a mis exnovios pareciera juegos de niños. Había estado recopilando información para crear un caso de acoso sexual en su contra. Tenía fotos editadas, conversaciones falsas, incluso había estado practicando mi firma para falsificar una denuncia en mi nombre. Su plan era hacerme creer que David me había estado acosando y chantajeando, usar las evidencias falsas para convencerme de que terminara con él y lo denunciara. Según las notas, después de eso iba a consolarme y ayudarme a superarlo, lo que finalmente nos uniría para siempre porque yo entendería que ella es la única persona en quien realmente puedo confiar. Leí esa parte como 10 veces porque no podía creer lo que estaba viendo. Al final del diario había una especie de carta dirigida a mí, que según Elena me iba a dar cuando llegara el momento correcto. La carta era una declaración de amor. No de amor de mejores amigas. De amor romántico. Elena había estado enamorada de mí desde que teníamos 14 años, y había estado saboteando sistemáticamente cualquier relación que pudiera alejarme de ella. En la carta admitía todo lo que había hecho, pero lo justificaba diciendo que era por mi bien, que ningún hombre me iba a amar como ella me amaba, que ella me conocía mejor que nadie y sabía lo que era mejor para mí. Me quedé sentada en su cama durante no sé cuánto tiempo, procesando lo que acababa de leer. 16 años de amistad. 16 años de lo que yo pensaba que era la relación más pura y honesta de mi vida. Todo había sido una mentira. Peor que una mentira, había sido una manipulación sistemática diseñada para aislarme emocionalmente de cualquier persona que no fuera ella. Tomé fotos de las páginas más importantes con mi teléfono. No sabía qué iba a hacer con ellas, pero sabía que necesitaba evidencia porque lo que había visto era tan surrealista que ni yo misma lo creía completamente. Cuando llegué a mi departamento, me senté en el sofá y traté de procesar todo. ¿Cuántas relaciones había arruinado Elena? ¿Cuántas oportunidades de ser feliz me había quitado sin que yo me diera cuenta? ¿Cuántas veces había llorado en su hombro por culpa de problemas que ella misma había creado? Pero por encima de todo, estaba el terror de saber que en este momento ella estaba planeando destruir a David de la manera más retorcida posible. Llamé a David esa misma noche. Le dije que necesitaba verlo urgentemente. Vino inmediatamente porque obviamente se preocupó. Cuando llegó, le mostré las fotos del diario. Su reacción fue exactamente lo que yo esperaba, incredulidad total, después horror, después enojo. Pero lo que no esperaba era lo que me dijo después. Sara, tengo que contarte algo. No te lo había dicho porque pensé que estaba siendo paranoico, pero alguien ha estado siguiéndome. Se me heló la sangre. Le pedí que me contara todo. Resulta que David había notado que alguien lo seguía desde hacía como un mes. Al principio pensó que eran coincidencias, pero después empezó a ver la misma mujer en demasiados lugares, en el café donde desayuna, en el estacionamiento de su trabajo, en el supermercado cerca de su casa. Incluso había encontrado evidencia de que alguien había estado en su departamento cuando él no estaba. Pensé en decírtelo, pero no quería sonar como un loco. Además, no quería preocuparte porque no sabía si tenía algo que ver contigo o era solo algún acosador random. Le describí a Elena y él confirmó que era exactamente la mujer que había estado viendo. En ese momento supe que tenía que hacer algo. No podía dejar que Elena siguiera adelante con su plan. No podía dejar que destruyera la vida de David. Y definitivamente no podía seguir viviendo al lado de alguien que había estado manipulando mi vida entera. Pero aquí es donde todo se complica, porque lo que hice después me tiene cuestionando si soy una buena persona o no. En lugar de confrontar a Elena directamente, decidí tenderle una trampa. Le mandé un mensaje diciéndole que David y yo habíamos terminado. Le inventé toda una historia sobre cómo él había empezado a comportarse raro, que había encontrado fotos mías en su teléfono que yo no recordaba haberle enviado, que me había estado preguntando cosas muy específicas sobre mi rutina diaria. Le dije que estaba asustada y que no sabía qué hacer. Elena respondió inmediatamente. Me llamó llorando de la preocupación, diciéndome que había tenido un mal presentimiento sobre él desde el principio, que gracias a Dios había terminado las cosas antes de que empeoraran. Me dijo que en cuanto regresara del viaje íbamos a manejar la situación y que ella me iba a ayudar a documentar todo por si necesitábamos ir a la policía, exactamente lo que esperaba según su plan en el diario. 2 días después, Elena regresó a la ciudad. Vino corriendo a mi departamento con una carpeta llena de evidencias que supuestamente había estado recopilando sobre David por si acaso. Eran exactamente las mismas fotos editadas y conversaciones falsas que había visto en el diario. Me senté ahí viéndola actuar como la amiga preocupada perfecta, consolándome, diciéndome que siempre había estado ahí para protegerme, que ella era la única persona en quien podía confiar realmente. Me abrazaba mientras yo pretendía llorar, y todo lo que podía pensar era en todos los años que había hecho exactamente lo mismo después de sabotear mis relaciones. Pero esto fue lo que me rompió. En un momento dado, mientras me consolaba, Elena me acarició el cabello de una manera que no era de amiga.
Fue íntima, posesiva, y cuando la vi a los ojos había algo ahí que nunca había notado antes. O tal vez sí lo había notado, pero lo había interpretado como cariño de amiga. En ese momento entendí que nada de lo que Elena sentía por mí era sano. No era amor, ni siquiera obsesión romántica. Era algo mucho más retorcido. Era la necesidad de controlarme completamente, de ser la única persona significativa en mi vida, de poseerme como si fuera un objeto. Le seguí el juego durante toda la conversación. Le dije que sí quería ir a la policía, que tenía razón sobre David, que agradecía tenerla en mi vida. Elena estaba radiante. Nunca la había visto tan feliz, y ahora entendía por qué. Finalmente había logrado su objetivo de eliminar a la competencia de una manera que me haría dependiente de ella emocionalmente. Cuando se fue esa noche, llamé a David y le conté todo lo que había pasado. Juntos decidimos ir a la policía a la mañana siguiente. Aquí es donde las cosas se pusieron realmente intensas. Fuimos a la estación y les mostramos el diario, las fotos que había tomado, y toda la evidencia que Elena había traído sobre David. Les expliqué cómo Elena había estado acosando tanto a David como a mis exnovios. Les conté sobre los planes de crear evidencia falsa de acoso sexual. La policía se tomó todo muy en serio, especialmente lo de las falsificaciones y el acoso. Dijeron que lo que Elena había estado haciendo constituía varios delitos: acoso, ingreso ilegal a domicilios, falsificación de documentos y potencialmente intento de difamación criminal. Pero aquí viene lo que no esperaba. Me dijeron que para proceder necesitaban que yo presentara una denuncia formal, no solo David. Elena había cometido la mayoría de los delitos en mi nombre o supuestamente para protegerme, así que yo era tanto víctima como la persona con más elementos para comprobar el patrón de comportamiento. Me dieron tiempo para pensarlo, pero me explicaron que si Elena llegaba a usar las evidencias falsas contra David, o si seguía escalando su comportamiento, las cosas podrían ponerse mucho peores. Esa noche no pude dormir. Denunciar a Elena significaba no solo terminar nuestra amistad, sino potencialmente arruinar su vida. Ella es trabajadora social, trabaja con niños vulnerables. Una denuncia criminal acabaría con su carrera. También significaba admitir públicamente que había sido tan ciega o estúpida como para no notar que mi mejor amiga había estado manipulando mi vida durante 16 años. Pero por otro lado, Elena había arruinado las vidas de al menos 4 hombres inocentes. Miguel tuvo que ir a terapia por los ataques de ansiedad que le causó toda la paranoia. Carlos perdió dinero real de su cuenta. Todos ellos habían terminado creyendo que estaban locos o que yo los había usado para después lastimarlos intencionalmente. Y estaba a punto de hacer algo potencialmente mucho peor con David. Al día siguiente, Elena vino a visitarme otra vez. Esta vez traía papeles de la denuncia que había preparado contra David. Quería que la firmara para ir juntas a la policía esa tarde. Ahí fue cuando supe que no tenía opción. Le dije que necesitaba ir al baño y desde ahí llamé a la policía. Les dije que Elena estaba en mi casa en ese momento con evidencia falsificada y que quería proceder con la denuncia. Me dijeron que enviaran una patrulla inmediatamente. Volví a la sala y le dije a Elena que había cambiado de opinión, que no quería denunciar a David después de todo. Ella se enojó. Me dijo que estaba siendo ingenua, que David me había lavado el cerebro, que si no hacía algo iba a terminar lastimándome. Sara, tienes que confiar en mí. Yo te conozco mejor que nadie. Yo sé lo que es mejor para ti. En ese momento llegó la policía. Elena se puso histérica cuando entendió lo que estaba pasando. Empezó a gritarme que la había traicionado, que después de todo lo que había hecho por mí, después de años de protegerme y cuidarme, yo le estaba entregando por un hombre al que conocía desde hacía menos de un año. Todo lo que hice fue por ti. Te amo más de lo que cualquier hombre te va a amar jamás. Solo quería protegerte. Los policías la arrestaron ahí mismo. Se llevaron como evidencia todos los papeles que había traído, incluida la denuncia falsa que quería que firmara. Eso fue hace 3 días. Elena está detenida, pero probablemente salga bajo fianza mañana. Su familia me ha estado llamando sin parar. Su mamá, que prácticamente me había adoptado como otra hija, me gritó por teléfono durante 20 minutos llamándome malagradecida y traidora. Sus hermanos me han mandado mensajes diciéndome que Elena solo me quería ayudar y que yo malinterpreté todo. Su hermana menor, con quien también tenía una relación súper cercana, vino a mi departamento ayer. Lloró durante 1 hora diciéndome que Elena está devastada, que no entiende cómo pudo hacer algo así, que Elena había dedicado su vida entera a cuidarme y que ahora iba a perder su trabajo y tal vez ir a la cárcel por amarme demasiado. Elena nunca te lastimó a ti directamente. Todo lo que hizo lo hizo porque pensaba que era lo mejor para ti. ¿De verdad vale la pena arruinar su vida por algunos novios que al final ni siquiera eran tan importantes? Esas palabras me han estado atormentando desde entonces. Porque técnicamente es cierto, Elena nunca me lastimó directamente. Todo lo que hizo lo hizo, en su mente retorcida, para protegerme. Y sí, arruinó relaciones que al final terminaron de cualquier manera. Pero por otro lado, me robó la posibilidad de tomar mis propias decisiones. Me robó la oportunidad de equivocarme por mi cuenta, de aprender de mis errores, de crecer como persona.
Me mantuvo emocionalmente dependiente de ella durante años sin que yo me diera cuenta. Y estaba a punto de cometer un delito serio contra David. David ha sido súper comprensivo con todo esto, pero puedo ver que está procesando el hecho de que había una mujer literalmente documentando cada aspecto de su vida y planeando destruirlo. Ayer me dijo que está considerando mudarse de ciudad porque no se siente seguro sabiendo que Elena va a salir bajo fianza y que obviamente me culpa a mí de todo lo que le está pasando. No es que no confíe en ti, Sara, pero Elena estuvo obsesionada contigo durante 16 años. No creo que una noche en la cárcel vaya a cambiar eso. Y si tú fuiste capaz de no notar nada durante todo este tiempo, ¿cómo vamos a saber si realmente ha parado? No pude discutir con esa lógica porque tiene razón. ¿Cómo sé que Elena no va a escalar aún más después de esto? ¿Cómo sé que no va a decidir que si no puede tenerme, entonces nadie puede? Mis otros amigos están divididos. Algunos piensan que hice lo correcto, que Elena claramente tenía problemas serios y que era peligrosa. Otros piensan que exageré, que debería haber hablado con Elena directamente antes de involucrar a la policía, que arruinar su carrera y posiblemente mandarla a la cárcel fue desproporcionado considerando que venía de un lugar de amor, aunque fuera mal direccionado. Mi terapeuta, con quien tuve una sesión de emergencia ayer, dice que Elena exhibía patrones de comportamiento narcisista y posesivo, y que muy probablemente habría escalado su comportamiento si no hubiera intervenido. Pero también me dijo que es normal que me sienta culpable porque Elena había sido una presencia constante en mi vida durante tanto tiempo. Es como descubrir que tu familia te había estado mintiendo durante años. Vas a pasar por un proceso de duelo no solo por la amistad, sino por la persona que pensabas que era Elena y por la versión de ti misma que existía en esa relación. Anoche, sola en mi departamento, me puse a pensar en todos los recuerdos que tengo con Elena. ¿Cuántos de esos momentos perfectos de amistad fueron realmente ella manipulándome? ¿Cuántas veces me consoló por problemas que ella misma había causado? ¿Cuántas decisiones tomé basándome en sus consejos que en realidad eran diseñados para mantenerme bajo su control? Es aterrador darme cuenta de que no confío en mi propia memoria. No sé qué partes de nuestra amistad fueron reales y qué partes fueron parte de su obsesión. Pero lo que más me atormenta es la duda de si hice lo correcto. Sí, Elena hizo cosas terribles. Sí, estaba planeando hacer algo aún peor. Pero también es cierto que en su mente retorcida, todo lo hacía por amor. No estaba tratando de lastimarme a mí, estaba tratando de protegerme. ¿Eso justifica lo que hizo? Absolutamente no. ¿Pero justifica que yo arruiné su vida? Y luego está la parte egoísta de todo esto. Elena era mi persona. Era la única constante en mi vida. Cuando todos los demás me fallaron o me lastimaron, ella estaba ahí. Ahora sé que ella fue la razón por la que todos los demás me fallaron, pero el hecho es que ella fue quien me recogió después. Ella fue quien me conocía mejor que nadie, quien sabía exactamente qué decir para hacerme sentir mejor, quien podía hacerme reír cuando estaba devastada. ¿Cómo proceso el hecho de que la persona que más me amaba en el mundo también era la persona que más daño me estaba haciendo? La familia de Elena tiene razón en una cosa. Elena se arruinó su vida por amarme. Obviamente era un amor tóxico, obsesivo, controlador, pero era amor. Elena literalmente dedicó 16 años de su vida a lo que ella pensaba que era cuidarme. Nunca tuvo una relación seria porque estaba demasiado enfocada en mí. Nunca se mudó de la ciudad porque no quería alejarse de mí. Eligió su carrera en trabajo social porque sabía que yo respetaba esa profesión. Su vida entera giró alrededor de mí, y ahora yo he destruido esa vida. Por otro lado, está Miguel, que todavía está en terapia. Está Carlos, que tuvo que cambiar de banco y de rutinas completas porque pensaba que alguien le estaba acosando financieramente. Está Andrés, que desarrolló insomnio por las entregas de pizza nocturnas. Está Roberto, que se mudó de departamento porque no se sentía seguro en su propio hogar. ¿No merecían ellos justicia? ¿No merecía David que alguien lo protegiera de lo que Elena le estaba planeando hacer? Pero el contraargumento en mi cabeza es, ninguno de ellos terminó conmigo por las cosas que Elena hizo. Terminaron conmigo porque yo decidí terminar con ellos cuando se pusieron raros. Elena creó las circunstancias, pero yo tomé las decisiones. ¿Eso me hace cómplice? ¿O me hace otra víctima? No lo sé. Honestamente no sé. Lo que sí sé es que ahora estoy completamente sola de una manera que nunca había experimentado. No puedo hablar con Elena sobre esto, que es exactamente con quien hablaría sobre cualquier crisis importante en mi vida. Es como si hubiera perdido no solo a mi mejor amiga, sino también a mi sistema de soporte emocional, mi confidente, mi familia elegida. David está siendo increíble considerando las circunstancias, pero nuestra relación ahora tiene esta sombra gigante encima. Cada vez que él hace algo lindo por mí, no puedo evitar preguntarme si Elena habría encontrado alguna manera de sabotearlo. Cada vez que salimos, me pregunto si Elena nos está siguiendo. Cada vez que David actúa, aunque sea un poco distante, me pregunto si está reconsiderando nuestra relación porque todo esto es demasiado complicado. Y luego está la parte más oscura de todo esto, la parte que me da más vergüenza admitir. Una pequeña parte de mí extraña la sensación de ser tan importante para alguien.
Sé que suena enfermo, pero nunca nadie me había amado con la intensidad con la que Elena me amaba. Sí, era obsesivo y poco sano, pero también era total. Elena habría hecho cualquier cosa por mí. Elena ponía mis necesidades antes que las suyas. Elena me conocía tan bien que podía anticipar lo que yo necesitaba antes de que yo misma lo supiera. David me ama, pero es un amor normal, sano. Él tiene su propia vida, sus propios intereses, sus propias prioridades. Cuando tengo un mal día, él me consuela, pero no reorganiza toda su vida alrededor de hacerme sentir mejor. Cuando tengo problemas, él me escucha y me da consejos, pero no dedica semanas enteras a investigar todos los ángulos posibles de la situación. Con Elena, yo era el centro del universo. Con David, soy una parte importante de su vida, pero no soy su vida entera. Y sé que eso es más sano. Sé que eso es como debe ser. Pero no puedo negar que hay algo seductivo en ser tan importante para alguien que esté dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerte feliz y seguro. Por supuesto, ahora sé que el precio de esa devoción era mi autonomía y la seguridad de cualquier persona que Elena percibiera como una amenaza. Pero en el momento, se sentía como el amor más puro del mundo. Anoche estuve leyendo sobre codependencia y relaciones tóxicas, tratando de entender qué pasó. Aparentemente, lo que Elena y yo teníamos se llama trauma bonding. Ella creaba crisis en mi vida y después me rescataba de ellas, lo que hacía que yo la asociara con seguridad y confort. También leí sobre algo llamado locura para dos, que es cuando dos personas desarrollan las mismas creencias delirantes. Me pregunto si de alguna manera yo sabía, en un nivel subconsciente, que Elena estaba saboteando mis relaciones, pero elegí no verlo porque necesitaba creer que al menos una persona en mi vida me amaba incondicionalmente. Tal vez por eso nunca cuestioné por qué todos mis novios desarrollaban problemas tan similares. Tal vez por eso nunca investigué más cuando Elena me decía que había tenido mal presentimientos sobre alguien desde el principio. Tal vez una parte de mí quería que Elena fuera mi protectora, incluso si eso significaba que tenía que protegerme de amenazas que ella misma había creado. Si ese es el caso, entonces soy mucho más cómplice de todo esto de lo que quiera admitir. Y eso me hace sentir aún peor por haber denunciado a Elena, porque significaría que yo permití que todo pasara y después la castigué por darme exactamente lo que una parte oscura de mí quería. Dios, no sé nada. Lo único que sé es que mañana Elena probablemente salga bajo fianza y va a querer hablar conmigo. Su abogada ya me contactó preguntando si estaría dispuesta a testificar a su favor, hablando sobre todos los años que Elena me cuidó y me protegió. Quieren argumentar que Elena tiene problemas de salud mental que la hicieron malinterpretar lo que era protección apropiada, pero que nunca tuvo intención criminal. No sé qué voy a hacer si Elena me contacta directamente. Una parte de mí quiere verla, quiere oír su versión de la historia, quiere entender cómo justifica todo lo que hizo. Otra parte de mí está aterrada de que si la veo, me va a convencer de que todo fue un malentendido, que exageré, que arruiné nuestras vidas por nada. Porque esa era otra cosa que Elena hacía increíblemente bien. Me conocía tan bien que sabía exactamente qué decir para que yo dudara de mi propia percepción de la realidad. David dice que bajo ninguna circunstancia debería verla sola, que Elena va a tratar de manipularme para que retire la denuncia. Dice que alguien que fue capaz de mantener una fachada de amistad perfecta durante 16 años mientras secretamente controlaba mi vida es más que capaz de convencerme de que todo fue por mi bien. Mis padres, que viven en otra ciudad y que conocían a Elena desde que éramos adolescentes, están completamente devastados. Elena era como otra hija para ellos. Cuando les conté lo que había pasado, mi mamá lloró durante horas. Dice que se siente como si hubiera sido cegada durante años, que ahora está cuestionando cada interacción que tuvo con Elena, cada vez que Elena casualmente mencionó información sobre mi vida personal que mi mamá no le había contado. ¿Cómo no vimos las señales? ¿Cómo permitimos que esto pasara durante tanto tiempo? ¿Qué clase de padres somos? Y esa es otra carga que no esperaba, ver cómo esto está afectando a todas las personas que amaban a Elena. Porque Elena no era solo mi mejor amiga, era querida por mucha gente. Era excelente en su trabajo, voluntaria en refugios de animales, siempre la primera en ofrecerse para ayudar cuando alguien estaba pasando por problemas. Para el resto del mundo, Elena era una persona increíble que había dedicado su vida a cuidar a otros. Solo que ahora sé que todo eso era secundario a su obsesión conmigo. Su jefa me llamó ayer. Elena está suspendida del trabajo durante la investigación, y obviamente si la condenan por algo va a perder su licencia permanentemente. Me dijo que Elena había sido una de sus mejores empleadas, que los niños con los que trabajaba la adoraban, que no podía reconciliar a la Elena que ella conocía con lo que estaba leyendo en los reportes policiales. Sara, sé que esto debe ser increíblemente difícil para ti, pero ¿hay alguna posibilidad de que hayas malinterpretado las intenciones de Elena? Ella me habla de ti todo el tiempo, y siempre con tanto cariño. No puedo imaginar que alguien que ama tanto a otra persona sea capaz de hacerle daño intencionalmente. Esa conversación me destrozó porque me hizo darme cuenta de algo. Elena había estado hablando de mí en el trabajo. ¿Cuánto había compartido sobre mi vida privada con completos extraños? ¿Cuánta información personal mía había estado circulando sin que yo lo supiera?
Llamé a David después de esa conversación y le pedí que viniera. Cuando llegó, me encontró llorando en el piso de la cocina porque todo se sentía demasiado grande, demasiado complicado. Me cargó hasta el sofá y se quedó ahí conmigo mientras yo traté de explicarle todo lo que estaba sintiendo. ¿Y si estoy loca? ¿Y si realmente malinterpreté todo? Elena nunca me lastimó directamente. Los únicos que resultaron lastimados fueron mis exnovios, y al final terminé con todos ellos de cualquier manera. ¿Y si solo estoy proyectando mis propios problemas de compromiso en Elena? ¿Y si ella realmente solo estaba tratando de protegerme y yo arruiné su vida por nada? David me tomó de la cara y me obligó a mirarlo a los ojos. Sara, Elena tenía fotos de ti durmiendo. Elena tenía transcripciones de conversaciones privadas que había tenido conmigo. Elena estaba planeando falsificar tu firma en documentos legales. Eso no es protección, eso es acoso. Eso es obsesión. Y el hecho de que ahora estés dudando de tu propia percepción es exactamente lo que una persona manipuladora quiere que hagas. Tiene razón, lo sé. Pero conocer la verdad intelectualmente y sentirla emocionalmente son dos cosas completamente diferentes. Esta mañana desperté con un mensaje de Elena en mi teléfono. Había salido bajo fianza anoche. Sara, sé que probablemente no quieres hablar conmigo, pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte. Todo lo que hice lo hice porque te amo y porque pensé que era lo mejor para ti. Sé que mis métodos estaban mal, pero mis intenciones siempre fueron puras. Por favor, dame una oportunidad de explicarte todo. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y no puedo soportar la idea de que pienses que todo lo que tuvimos fue falso. Nuestra amistad fue lo más real y puro que he tenido en mi vida. Por favor, no dejes que los errores que cometí por amor destruyan 16 años de hermandad. Leí ese mensaje como 50 veces. Y lo más aterrador es que una parte de mí quiere responder. Una parte de mí quiere verla, quiere oír su explicación, quiere que me convenza de que todo esto fue un gran malentendido. Porque a pesar de todo lo que sé, a pesar de toda la evidencia, Elena sigue siendo la persona que me conoce mejor en el mundo. Elena sigue siendo la persona que me ha visto en mis peores momentos y que nunca me juzgó. Elena sigue siendo la persona que me ha hecho reír hasta llorar miles de veces, que ha estado ahí para cada crisis, cada celebración, cada momento importante de mi vida adulta. ¿Cómo separo a esa Elena de la Elena que estuvo siguiendo a David? ¿Cómo proceso el hecho de que ambas versiones son la misma persona? Le mostré el mensaje a David y él inmediatamente se puso en modo protector. Me dijo que Elena me estaba manipulando otra vez, que ese mensaje estaba diseñado específicamente para hacerme sentir culpable y dudar de mi decisión. Me dijo que bajo ninguna circunstancia debería responder. Pero después me dijo algo que me dejó helada. Sara, creo que deberíamos considerar seriamente mudarnos de ciudad. Al menos temporalmente. Elena sabe dónde vivimos, sabe nuestras rutinas, y está claro que no va a parar. Y honestamente, no confío en que tú puedas resistir la manipulación si ella escala su estrategia. Estás diciendo que no confías en mí. Estoy diciendo que Elena tuvo 16 años para perfeccionar la manera de manipularte, y tú acabas de descubrir que todo tu sistema de referencia para esa relación estaba fundamentalmente corrupto. No es que no confíe en ti, es que no confío en que cualquier persona pueda resistir ese nivel de manipulación psicológica sin ayuda profesional intensiva. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que me aterrorizó. David tiene razón. Si Elena aparece en mi puerta llorando, si me ruega que la perdone, si me dice que se va a matar si yo no le doy otra oportunidad, no estoy segura de que pueda resistir el impulso de consolarla. Porque eso es lo que Elena y yo hemos hecho durante 16 años. Cuando una de nosotras estaba mal, la otra dejaba todo para ayudar. Es un patrón tan profundamente arraigado en mí que no sé si puedo romperlo conscientemente. Y si no puedo romperlo, entonces David tiene razón. Elena va a encontrar la manera de convencerme de que retire la denuncia, de que volvamos a ser amigas, de que trabajemos juntas en sus problemas. Y una vez que eso pase, David va a dejarme, y yo voy a estar de vuelta exactamente donde Elena me quiere, completamente dependiente de ella emocionalmente. Esta tarde tengo una cita con mi terapeuta para decidir qué hacer. David va a venir conmigo porque quiere que tengamos una conversación seria sobre el futuro de nuestra relación en el contexto de esta situación. No sé qué significa eso exactamente, pero tengo la sensación de que va a ser un ultimátum, Elena o él. Y honestamente, no sé qué voy a elegir. Porque por un lado, David representa todo lo que es sano y normal en una relación. Él me ama sin tratar de controlarme. Él quiere que yo sea feliz sin necesitar ser el centro de mi felicidad. Él confía en mi juicio sin necesidad de protegerme de mis propias decisiones. Pero por otro lado, Elena conoce partes de mí que David nunca va a conocer. Elena ha estado ahí durante traumas que David nunca va a entender completamente. Elena ha visto todas mis versiones, la adolescente insegura, la universitaria perdida, la adulta tratando de fingir que tiene todo bajo control, y las ha amado a todas. Sí, ese amor era tóxico. Sí, ese amor era obsesivo. Pero también era incondicional de una manera que muy pocas personas experimentan en la vida.
¿Vale la pena sacrificar eso por una relación que, por más sana que sea, podría terminar por cualquier razón normal? David y yo hemos estado juntos 8 meses. Elena y yo hemos estado juntas 16 años. Estadísticamente, ¿cuál de esas relaciones tiene más probabilidades de durar? Sé que esa no es la manera correcta de pensar sobre esto. Sé que la duración no es lo mismo que la calidad. Sé que una relación basada en manipulación y control no es sostenible a largo plazo. Pero también sé que elegir a David significa estar sola de una manera que nunca he estado. Significa no tener esa red de seguridad emocional que Elena representaba. Significa confiar en que puedo enfrentar las crisis de la vida sin alguien que esté dispuesta a dejarlo todo para rescatarme. Y no estoy segura de estar lista para esa independencia. Anoche, después de que David se fue, me quedé despierta pensando en todas las veces que Elena me había rescatado a lo largo de los años. Cuando reprobé cálculo en la universidad, Elena me ayudó a estudiar para el examen de reposición durante 2 semanas seguidas. Cuando mi abuela murió, Elena manejó 6 horas para estar conmigo en el funeral aunque tenía exámenes finales. Cuando me despidieron de mi primer trabajo, Elena me dejó quedarme en su sofá durante 1 mes hasta que encontrara algo nuevo. ¿Cuántas de esas crisis habían sido realmente crisis? ¿Y cuántas habían sido situaciones normales de la vida que Elena había convertido en crisis para poder rescatarme? No puedo confiar en mi propia memoria ahora. No puedo confiar en mi propia percepción de la realidad. Elena me conoce tan bien que podría convencerme de que el cielo es verde si quisiera. Y esa es exactamente la razón por la que es peligrosa. Pero también es la razón por la que la extraño tanto que me duele físicamente. El teléfono acaba de sonar. Es Elena otra vez. Esta vez no es un mensaje de texto, está llamando directamente. Estoy sentada aquí mirando su nombre en la pantalla, y mi dedo está suspendido sobre el botón de responder. No sé qué voy a hacer. No sé si soy lo suficientemente fuerte para colgar. No sé si soy lo suficientemente fuerte para contestar. No sé si hice lo correcto denunciándola. No sé si estoy loca, o si ella está loca, o si estamos locas las dos. Lo único que sé es que nada va a volver a ser igual, sin importar lo que decida. La llamada se fue al buzón de voz. Pero sé que va a volver a llamar. Y eventualmente, voy a tener que decidir si contesto o no. Porque esta es mi vida ahora, vivir en el limbo entre la persona que era cuando Elena era mi mejor amiga, y la persona que podría llegar a ser si encuentro la fuerza para dejarla ir. Y honestamente, no sé cuál de esas dos personas prefiero ser. 2 horas después, Elena vino a mi departamento. Estaba escribiendo todo esto cuando escuché que tocaron la puerta. Pensé que era David, que había dicho que vendría después del trabajo. Abrí sin ver por la mirilla porque soy idiota. Era Elena. Se veía horrible. Tenía los ojos rojos e hinchados, el cabello despeinado, y llevaba la misma ropa de cuando la arrestaron hace 3 días. Pero lo que más me impactó fue cómo me miró, con una mezcla de amor desesperado y algo que solo puedo describir como vacío. Sara, por favor. Solo 5 minutos. Necesito explicarte todo. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara. Eso es lo que David me había dicho que hiciera. Eso es lo que cualquier persona racional habría hecho. Pero no pude. 16 años de historia no se borran en 3 días. La dejé entrar. Elena empezó a llorar en el momento que cerré la puerta. Se desplomó en el sofá, nuestro sofá, donde habíamos pasado miles de horas viendo películas, comiendo pizza, contándonos secretos, y parecía una versión rota de la persona que había conocido toda mi vida adulta. Sara, por favor, tienes que entender. Nunca quise lastimarte. Todo lo que hice, todo, fue porque no podía soportar la idea de que alguien te hiciera daño. Esos hombres, ninguno de ellos te merecía. Ninguno de ellos te amaba como yo te amo. Elena, me mentiste durante años. Arruinaste la vida de personas inocentes. Estabas planeando cometer un delito en mi nombre. Era para protegerte. David no es bueno para ti, Sara. Lo investigué, sé cosas sobre el que tú no sabes. Tiene una exnovia que tuvo que cambiar de número por las llamadas que él le hacía. Tiene problemas de control que tú no has visto todavía porque está en su mejor comportamiento contigo. Me quedé helada. ¿De qué estás hablando? Contraté a un investigador privado para que revisara su pasado. Sara, él no es quien dice ser. La exnovia me lo confirmó todo cuando hablé con ella la semana pasada. ¿Hablaste con su exnovia? Elena, ¿estás escuchándote? Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. No puedes investigar a las personas en mi vida sin mi permiso. Pero tenía razón. Siempre tengo razón sobre estas cosas. ¿Recuerdas a Miguel? ¿Recuerdas cómo te hablaba cuando pensaba que nadie lo escuchaba? ¿Recuerdas cómo Carlos siempre olvidaba su cartera cuando salían a cenar? Yo te salvé de esas relaciones, Sara. Yo te protegí. Tú creaste los problemas que me salvaste. Yo solo aceleré lo inevitable. Esos hombres te habrían lastimado eventualmente.
Yo solo me aseguré de que pasara antes de que te involucraras demasiado emocionalmente. Y ahí fue cuando entendí completamente la magnitud de la enfermedad mental de Elena. En su mente, ella realmente era mi protectora. Realmente creía que estaba haciendo lo correcto. Había creado un sistema delirante completo donde cualquier hombre que se acercara a mí era automáticamente una amenaza, y cualquier método para alejarlos estaba justificado. Elena, necesitas ayuda. Necesitas terapia. Lo que has estado haciendo no es normal. Lo único que necesito eres tú. Sara, sin ti no soy nada. Sin ti mi vida no tiene sentido. He pasado los últimos 3 días pensando en matarme porque no puedo vivir en un mundo donde tú me odias. No te odio, Elena, pero no puedo estar en tu vida si vas a seguir haciendo estas cosas. No voy a hacerlo más. Lo prometo. Voy a ir a terapia, voy a tomar medicamentos, voy a hacer lo que sea necesario. Pero por favor, no me abandones. Tú eres mi familia, Sara. Tú eres mi todo. Me senté al lado de ella en el sofá y por un momento, solo por un momento, todo se sintió como antes. Elena llorando por alguna crisis, yo consolándola, las dos contra el mundo. Elena, si realmente me amas, si realmente quieres lo mejor para mí, entonces tienes que dejarme ir. Tienes que dejarme tomar mis propias decisiones, incluso si eso significa equivocarme. Pero yo te conozco mejor que nadie. Sé lo que es bueno para ti. No, Elena. Tú conoces a la versión de mí que creaste. Conoces a la Sara que necesitaba que la rescataran constantemente. Pero yo ya no quiero ser esa persona. Quiero ser alguien que pueda manejar sus propios problemas, que pueda confiar en su propio juicio. Elena me tomó las manos y me miró directamente a los ojos. Sara, si me dejas ir, si sigues con esta denuncia, me voy a matar. No es una amenaza, es una promesa. No puedo vivir sin ti. Y ahí estaba, el ultimátum final, la manipulación más grande de todas. En ese momento sonó mi teléfono. Era David. ¿Vas a contestar?, preguntó Elena. Sí. Hola mi amor, estoy llegando a tu departamento en 10 minutos. ¿Está todo bien? Miré a Elena. Ella me estaba mirando con una mezcla de esperanza y desesperación que me partió el corazón. David, Elena está aquí. Silencio del otro lado de la línea. Sara, sal de ahí ahora mismo. Voy para allá y voy a llamar a la policía. No, está bien. Estamos hablando. Sara, por favor. Ella está violando la orden de restricción. ¿Qué orden de restricción? Elena palideció. Mi abogada dijo que era solo una formalidad, que no significaba que no podía hablar contigo. Elena, hay una orden de restricción. Es temporal, solo hasta que se resuelva todo. David seguía en el teléfono. Sara, si Elena está ahí, está cometiendo un delito ahora mismo. Tienes que salir de ahí. Miré a Elena, mi mejor amiga, la persona que me había amado más intensamente que nadie en mi vida, la persona que había destruido mi capacidad de confiar en mi propio juicio, la persona que en este momento me estaba mintiendo sobre una orden de restricción. Elena, necesitas irte. Sara, por favor, solo 5 minutos más. No, te necesitas ir ahora, o voy a llamar a la policía. ¿De verdad me harías eso otra vez? Sí. Porque finalmente entiendo que esto no es amor, Elena. Esto es obsesión. Y no voy a ser cómplice de eso, ya no. Elena se levantó lentamente del sofá. Por un momento pensé que se iba a ir pacíficamente. En lugar de eso, fue a la cocina y tomó un cuchillo. Si no puedo tenerte, nadie puede. Ahí fue cuando supe, sin lugar a dudas, que había hecho lo correcto al denunciarla. Llamé al 911 mientras Elena gritaba que esto era culpa de David, que él me había lavado el cerebro, que ella solo había querido protegerme y que ahora todos me iban a lastimar. La policía llegó antes que David. Elena no opuso resistencia cuando la arrestaron otra vez, pero siguió gritando que me arrepentiría, que David me iba a lastimar, que sin ella yo no iba a sobrevivir. Cuando se la llevaron, me quedé sentada en el piso de mi sala, temblando. David llegó 5 minutos después y me encontró ahí. No dijo "te lo dije". No me regañó por haberla dejado entrar. Solo me abrazó mientras yo lloraba. ¿Estás lista para mudarnos de ciudad?, me preguntó después de un rato. Sí, le dije. Estoy lista. Porque finalmente entendí que Elena nunca me iba a dejar ir por su propia voluntad. Y que yo tenía que elegir entre ser la persona que Elena necesitaba que fuera, o ser la persona que yo quería llegar a ser. Elegí a mí misma. Elena está en la cárcel otra vez, esta vez sin fianza. Su abogada me llamó hoy para decirme que probablemente la declararán incapaz mentalmente y la enviarán a un hospital psiquiátrico en lugar de a prisión. Una parte de mí se siente aliviada, otra parte se siente culpable. Pero por primera vez en 16 años, siento que mi vida me pertenece completamente.
David y yo nos vamos a mudar el próximo mes. Voy a empezar terapia intensiva para deshacer años de codependencia y manipulación. Y voy a aprender a ser una persona que no necesita que la rescaten. No sé si Elena y yo volveremos a hablar algún día. No sé si alguna vez podré perdonarla completamente, o si ella alguna vez podrá perdonarme a mí. Lo que sí sé es que hice lo correcto, incluso si no se sintió bien en el momento. A veces protegerte a ti mismo significa lastimar a la persona que más te ama. Y a veces la persona que más te ama es la persona más peligrosa en tu vida. Ahora son las 6 de la mañana. No he dormido nada, pero por primera vez en días, no es porque esté atormentada por dudas. Acabo de hablar con Miguel por teléfono. Conseguí su número a través de un amigo mutuo y lo llamé para pedirle perdón. Le conté todo lo que había descubierto sobre Elena. Lloró. Lloró por teléfono durante 10 minutos. Sara, pensé que me estaba volviendo loco. Pensé que todo era mi culpa, que había hecho algo para merecer todo lo que me pasó. He estado en terapia durante 3 años tratando de entender que hice mal. No hiciste nada malo, Miguel. Todo fue Elena. ¿Puedo contactar a la policía? ¿Puedo añadir mi testimonio al caso? Sí. Por favor, hazlo. Voy a llamar a Carlos, Andrés y Roberto también. Todos merecen saber la verdad. Todos merecen justicia. Elena me robó 16 años de mi vida, pero no voy a dejar que me robe el resto. Esta es mi vida ahora. Y por primera vez, soy yo quien la está viviendo.